Hey, buenas a todos, ¿qué tal? También es un nuevo video más de Counter-Strike. Este es un video muy especial porque hace poco han salido noticias muy importantes de Source 2 y entre ellas que posiblemente se haya filtrado con unos drivers de Nvidia que han salido recientemente. Mucha gente ha hablado acerca de esto ya con muchos videos recientes que han salido. Es muy importante, posiblemente tengamos en cuenta de que se acerca ya de una vez la actualización que tanto estamos esperando, pero nada está confirmado, nada es totalmente seguro, pero por lo menos tenemos algo con que agarrarnos. En este video voy a mencionar unas cuantas cosas muy importantes, entre las que no van a estar y las que posiblemente estén, y los cambios colaterales que vayan a venir con el Source 2. Es un video un poquito corto, son unas cuantas notas que tengo que mencionar, y para los que quieren informarse rápido y corto de qué es lo que puede venir con Source 2, pues aquí lo menciono. Así que vamos a empezar con las cosas que no están seguras o que posiblemente no van a pasar. Para empezar, no tiene fecha de anuncio ni de salida, es simplemente una filtración que se ha hecho, pero los leakers que han sacado esta información o la gente que está dentro de esto cree que se podría estimar en marzo con este nuevo leak. Así que posiblemente este mes veamos algo del Source 2. Nada está confirmado, pero ojalá. Otra cosa importante es que mucha gente se ha preocupado de esto y es que es muy tonto preocuparse de esto. Y es de que creen que las skins se las van a quitar o las van a borrar o algo así. No creo que, de hecho, es imposible que Valve elimine meses y años de trabajo de la comunidad y de ellos mismos solamente por actualizar a Source 2. Las skins no les va a pasar nada, ni a las cajas, ni a los stickers, ni a las cápsulas, ni a los souvenirs, ni a nada. Todo va a ser tal cual, el precio va a ser el mismo, o al menos eso creo yo, ya veremos en los cambios colaterales, pero las skins no se te van a quitar las skins, es ridículo. Gran parte del dinero que viene de Counter-Strike es de esto, así que no tiene ningún sentido, así que sin preocuparse. Por lo que se sabe y por lo que se ha mencionado, no tendrá grandes cambios gráficos ni mejoras notables visuales. A lo mejor algunos cambios de iluminación y de partículas que venga con el motor básico. Así que aparte de eso, no creo que vengan texturas 4K, que sombras dinámicas, que bueno, sí los hay, pero a lo mejor no hay cambios muy notables gráficamente. Así que nadie tiene que esperarse que esto sea la bomba, porque no lo va a ser. Esto sí es muy importante, mejoras de rendimiento muy notables. El motor gráfico Source 2 viene con muchas opciones internas que ayudan al rendimiento muchísimo, así que esto va a hacer que el juego corra mejor a priori. No se sabe, a lo mejor empeora el rendimiento, creo no, porque quizás por las mejoras que traigan sencillas o unos cambios, quizás bajen los FPS generales, pero los estabilice. Por lo menos eso ya es mucho mejor que estar jugando a 300 FPS en una partida y de repente te baje a 60. También otras cosas que pueden venir con esto son mejoras de física y opciones extra gráficas en el menú para que puedas configurar más cosas gráficamente. Por lo que se ha filtrado posiblemente tenga compatibilidad con RTX. Esto sí que no creo que pase porque no tiene mucho sentido. A lo mejor quizás sí, pero puede llegar a ser incluso algo que no se utilice mucho, que tenga una desventaja competitiva muy seria. Quizás para el modo espectador sí lo tenga, que quizás sea mucho mejor. Por ejemplo, para los torneos activan el RTX y se va a ver mucho más bonito todo, pero no creo que en partida o en las opciones generales esté disponible. Pero esto es una filtración de hace ya unos cuantos meses. Así que no se sabe. Esto sí se sabe, ya que se han visto imágenes, se han sacado imágenes. En el video de Snorux hace un tiempo se vio que se han filtrado imágenes de inicio o de final de partida. No se sabe cuál de los dos. Son unas imágenes que se muestran los jugadores de la partida con sus nombres y su icono. Esto muy parecido, lo he pensado y es muy parecido a lo que hay o lo que hubo en Dota. Se han hecho cambios en eso, pero en Dota antes de empezar una partida se muestra una animación bastante bonita con los de tu equipo, con sus galardones, sus mejores jugadas, digo, su mejor jugada, su mejor skill, cuando empezó a jugar, etcétera. Y con las skins y sus armas. Y del otro equipo también se ve. Posiblemente sea eso, al inicio de la partida o al final de la partida, donde pues termina la partida y los galardones de esa partida, ¿no? Talma total, este ha hecho esto y eso. Otro punto más es las posibles mejoras al Battle Royale, mejoras muy notables. Sé que a mucha gente no le interesa tanto el Battle Royale porque no es muy jugado el Danger Zone, pero quizás con las mejoras llegue a ser un poco más decente. Entre estas mejoras que tiene, traerá vehículos, armas posiblemente exclusivas y capacidad de muchas más personas, por ende mapas más grandes posiblemente. No se sabe exactamente qué puede traer más para el Battle Royale, pero sí que las va a traer. Así que esperemos que el Battle Royale Danger Zone tenga mejoras notables para el Source 2. Como siguiente punto tengo las mejoras de mapas de mejor calidad. Esto no me refiero a que los mapas se vean mucho mejor, que lo van a hacer, se van a ver mejor, sino que me refiero a que en un futuro traigan mapas de mejor calidad y mejor diseño, porque Source no permite mucho el diseño abierto, muchos mapas se rompen o van muy mal nada más tocas algo. Así que en Source 2 vemos mapas de mucha mejor calidad, mejor diseño y más verticales, que es lo que hace falta en Counter-Strike.
Y obviamente mapas nuevos seguramente. Junto con el Source 2 vendrá posiblemente una operación, que es obvio, sacar una operación con Source 2 va a ser increíble, pero también vendrán reworks de mapas existentes y pues lo que se creen confirmados son Dus 2, Mirage, Inferno, Italy, Nuki y Caché, ¿de acuerdo? Hay otros más que se han visto que los han probado, pero no están confirmados que vengan con rework. Pero estos son los que posiblemente vengan con un rediseño para Source 2. Entre cosas un poco más menores, tenemos posibles cambios al HUD, un diseño nuevo, panorama 2.0, no se sabe, algo bonito para el menú. Cosa importante, servidores de 128 ticks. Esto se confirmó hace poco por un filtrador, un leaker. Aunque voy a decir confirmado no está bien. Bueno, la cosa es que se ha mencionado los servidores de 128 ticks. Es importante que Counter-Strike lo implemente porque mucha gente competitiva, sobre todo tope, está jugando en Faceit, Gamers Club, ESEA, porque ahí están los servidores de 128 ticks que son mucho más cómodos para jugar y es la competencia que tiene con Valorant que necesita hacer esto. Así que esperemos que para el Source 2, que se cree ya que va a estar sí o sí, porque debe estarlo, habrán servidores de 128 ticks. Como cosa extra también, soporte con Vulkan. Esto ya se vio en el Steam Deck, en el CSGO de Steam Deck, ahí ya se vio el soporte con Vulkan. Y hace poco unos parches también lo volvieron a actualizar. Posiblemente ya esté para PC. Esto va a ayudar mucho a las tarjetas gráficas con procesador o tarjetas gráficas de por sí con AMD. También, ojalá, mejoras del anti-cheat y el Overwatch. Esto sí es importante porque la verdad es que está horrible la cosa. O sea, no está tan grave como antes, pero sí que constantemente hay muchísimos hackers, muchísima gente molestando. Así que es importante que el anti-cheat y el Overwatch se mejoren con el Source 2. Y se supone que, o se asume que va a venir con mejoras de este estilo. Otra cosa que voy a mencionar, aparte de mi lista, es que yo creo que el Source 2 va a venir con un estilo de implementación a lo Dota 2. Hace muchos años, el Dota 2, cuando se estaba implementando el Source 2, se creó un cliente aparte del Dota original, del Dota 2 normal, el cual se llamaba Dota 2 Reborn. Podrías jugar ahí y ver qué tal te iba. Después de un tiempo, estas dos versiones, una de Source 1 y Source 2, se juntaron para ya hacer la versión base. Creo que va a pasar igual porque es importante que la gente pruebe qué tal está el juego, porque si lo actualiza directamente con Source 2 posiblemente hay gente que ya ni puede ni ejecutar el juego y no sepa qué hacer. Así que quizás lo más posible que hagan es que saquen una versión perdón, una versión de Counter-Strike 2 y la versión que ya tenemos. Así que vamos a ver, y yo creo que va a ser así. Vamos a tener dos clientes diferentes que funcionen más o menos igual durante, quién sabe, 2 o 3 meses, 6 meses, quizás un año. El de Dota 2 duró alrededor de 2 o 3 meses, algo así, no recuerdo bien, quizás más. Así que posiblemente eso es lo que pase cuando se empieza a implementar el Source 2. Y cuando se implemente por completo o durante este pequeño cambio venga la nueva operación. Ahora sí, con cambios colaterales. Estos son cambios que yo creo que van a ocurrir que no son de por sí causa del Source 2, sino que serán pues cosas que pasen durante o en el momento en el que pase el Source 2. Entre ellos tenemos la posible subida general de los precios, entre ellos skin, cajas, paquetes souvenir, sticker, cajas antiguas y todo eso, pero ya está ocurriendo además, que con cada anuncio o algo que se filtra de Source 2, los precios de las skins y todo sube un montón. Así que con la salida de Source 2 posiblemente hay una subida general de todo. Así que pues habrá que esperar a que salga y la gente que tenga pues puede aprovechar y vender ahí. Entre ellos tenemos lo más obvio, entre otras opciones colaterales son crasheos, errores del servidor, problemas de rendimiento con equipos antiguos. Esto va a pasar, es obvio, mucha gente ya ni siquiera podrá jugarlo como lo jugaba antes, sobre todo portátiles viejas, gráficas viejas, procesadores viejos. Quizás ya sea hora de actualizar, porque con Source 2, a pesar de que se estabilice el rendimiento, esto no quiere decir que sea mejor en general en FPS que el actual. Así que yo creo que ya va siendo hora de revisar los equipos que tenemos para checar y asegurar de que va a funcionar como deba. Y como último, lo más obvio que va a ocurrir, como último cambio colateral, es una posible oleada de jugadores nuevos y entre esos posibles hackers. Aunque esperemos que esto también se contrarreste con la mejora del anti-cheat y el Overwatch. Dicho y hecho, esos son todos los cambios que se saben de manera certera acerca de Source 2. Quizá me dejé alguno que no pude encontrar fácilmente, pero estos son los cambios más directos y notables y generales que se conocen de Source 2. Dejaré el canal no el canal de YouTube sí, y el Twitter de GayFollower abajo en la descripción para que lo sigan y estén mucho más informados acerca de lo que se puede venir, ya que él es una persona que tiene contactos y leakers muy grandes dentro de la comunidad y es el que ha dado la mayoría de esta información.
Dicho chicos, eso ya puedo retirarme. Esperemos que Source 2 venga este mes o si no este año, ojalá. Así que nada, yo me retiro, me voy a jugar y así que ahí nos vemos.